parte es todo, les agradezco mucho, gracias. Nacional Autónoma de México. También ha estado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el posgrado en Derecho Fiscal, la Universidad de Salamanca, España, cursó una especialidad en Derecho Tributario. También ha estado en la Duke University, donde cursó el posgrado en International Taxation. Ha estado en la Universidad de Alicante, donde estudió un máster en Argumentación Jurídica, y en la University of California, Davis, donde estudió un posgrado en Orientation in USA Law. Él es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, él es el coordinador del Comité de Derecho Fiscal. Se ha destacado durante una gran carrera en la enseñanza en la UNAM, en la Facultad de Derecho, con las materias de Derecho Procesal Fiscal e Impuestos sobre la Renta, así como en la Universidad Iberoamericana, en la División de Educación Continua, donde ha impartido contratos internacionales y régimen jurídico de comercio exterior. Ha participado en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, en la Maestría en Derecho Fiscal e Impuestos sobre la Renta, Universidad Iberoamericana Puebla, Maestría en Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y en múltiples universidades de toda la República. Ahorita él es el titular del área de Derecho Fiscal y el director general del despacho Lobato Díaz. Cedo el uso de la voz al maestro Juvenal Lobato Díaz. Sí, perfecto. Pues mira, Juan, has hablado ya, se cansa uno. Bueno, antes que nada, voy a hacer fuerte a la doctora, supongo que ahorita regresará. Quiero agradecer a la doctora Sonia Venegas, agradecer la oportunidad de poder estar con los compañeros del panel. Mi querida Pati, es un gusto poder compartir. Como habrán escuchado, trabajamos juntos en el Comité de Derecho Fiscal de la NADE, de la Asociación de Abogados de Empresa. Desde luego al doctor Burgoa, que tenía el gusto solo de conocerlo a través de sus publicaciones, pero bueno, escucharlo veo que también es igual de grato que leer algunos de sus textos. Y desde luego a mi querido maestro Emilio Margain, que no solamente fue mi maestro en la carrera, sino también fue parte de mi sínodo en mi examen profesional. Debo decir que no fue tan bien como yo esperaba con él, pero bueno, yo espero que él ya lo haya olvidado. Yo no, pero sí. Pero no, hay un cariño especial por estar en ese momento, y desde luego aquí en el auditorio también a mi querido maestro Raúl Rodríguez Lobato, que es un gusto. Él debería estar aquí y yo por lo menos estar ahí, pero bueno, tenemos que cumplir con esta invitación que además uno acepta con gusto. Como habrán escuchado y en ánimo de respetar el tiempo de todos, voy a tratar de ser muy puntual y muy breve. Además, así suelo ser también, no solo en mis clases, sino en mis demandas, en mis escritos, entonces creo que no habrá mucha variación respecto de esto que pretendo. Ya afortunadamente se ha comentado de manera muy puntual la parte descriptiva de la reforma. La doctora Sonia Venegas habló de manera muy particular de las reformas que se dieron a partir en los Estados Unidos de las personas físicas. Patti López nos habló de la parte también relativa a las personas morales, y desde luego el doctor Burgoa nos contextualizó de una manera muy buena. Hace poco tuvimos la oportunidad justamente de organizar un evento similar por parte de la NADE, e invitamos al ex titular del SAT, a Aristóteles Núñez, y justamente algo que hizo que fuera muy dinámica esa charla fue ese enfoque que él le dio, que sin ser abogado y sin ser contador, se enfocó a temas económicos y a describir la situación en la que vivía o en la que se da el contexto de la reforma en los Estados Unidos de América. De hecho, ahorita si sale en algún momento de la exposición, comentaré algunos de esos aspectos que me parecieron relevantes de la charla. Entonces, yo lo que quisiera, y también sin ánimo de ya no dejarle mucho al profesor Margain sobre esto, poner énfasis en lo que pienso que, como lo dejaba ya aquí, me ponía el balón nada más para meter el gol el doctor Burgoa, en qué debe ocuparse México, en qué sí debe ocuparse.
Él comentaba que ahorita pues sí, todos están más preocupados por las elecciones, por ver quién va a ganar, y de hecho en un ejercicio también que estamos haciendo en ANADE, analizando justamente las plataformas de los candidatos, prácticamente ninguno, si acaso por ahí creo que hay alguna referencia por parte del candidato de Acción Nacional hacia el tema económico, el tema tributario, pero prácticamente ninguno lo hace una referencia explícita sobre este tema, que me parece que justo debe ser uno de los temas en los que, como bien decía el doctor Burgoa, se tienen que ocupar. De ahí que lo que yo quiero hacer es de ser muy puntual en lo que pienso que debe hacer México frente a esta reforma. Desde luego, y creo que aquí coincidimos en la mesa, no hay que ser fatalistas, no hay que dejarnos llevar por justo lo que toman los medios y que entonces se van a ir todas las empresas, se va a acabar la inversión en México. No es así, esto hay que tomarlo con mucha calma, pausados, pero sin que eso signifique no hacer algo. Lo que podemos hacer es no ocuparnos justamente de esto. Y me parece que el contexto podrá dar lugar un poco para ello, porque con independencia de que las elecciones son este año, la ventaja es que son por lo menos casi a la mitad de año, y eso significará que todavía pudiera existir cierto margen de maniobra para el paquete económico del próximo año. Suele suceder cada que hay un cambio de sexenio que no hay una modificación sustancial, porque justamente ese cambio de gobierno viene tomando las riendas y por lo tanto no lo hay. Si recuerdan, las últimas reformas importantes a nivel sexenal de los últimos 3 presidentes han sido justamente al año siguiente que toman posesión, es decir, o en el segundo año de su gobierno, 2002, 2008, 2014. Prácticamente esa ha sido la constante. Aquí tendría que haber una excepción, en mi opinión, sobre este punto para lograr hacer frente a esto que se está haciendo. Entonces, considerando esto, empezaría yo por decirles y reiterar un poco lo que comentaban mis compañeros, el objetivo de la reforma de Estados Unidos. Ya lo han dicho, pero me parece que no debemos dejar en este intento de claridad. El objetivo fundamental fue fortalecer la economía norteamericana. O sea, como bien lo decían, no se preocuparon por otros países, ni mucho menos por México, sino el presidente Trump se preocupó en esta reforma por fortalecer, por tener más clientes, como lo refería el doctor Burgoa, por tener más contribuyentes y en esa medida generar una mayor recaudación. Segundo, desde luego, esto es lo que buscó, y la doctora Sonia Venegas hacía un poco la referencia al inicio, busca un cambio de modelo, digamos, económico, donde se adelgace de alguna manera el aparato gubernamental para que quienes tengan el dinero disponible para manejar la economía sean las empresas y desde luego los individuos. Es decir, y de ahí la medida principal, que es esta reducción de la tasa por lo menos corporativa y en algunos rangos de personas físicas. Entonces, este objetivo no debemos perderlo de vista porque justamente lo que busca es eso, fortalecer a la Unión Americana, por lo menos en lo que se refiere a ingresos federales, porque como ya también se comentó, los ingresos locales, los impuestos locales tienen una vertiente que va en paralelo, pero que no necesariamente se mezclan, mucho menos en esta reforma. Ahora, si me dejan por favor el siguiente. Esto es lo que ya se comentó, la parte descriptiva, que ya mis compañeros lo dijeron de manera muy clara, cuáles fueron las principales adecuaciones, o mejor dicho, las reformas que se dieron. Lo estoy concretando a personas morales por obvias razones, por la parte que me parece más importante desde el punto de vista económico. Desde luego habrá, y ya se comentaron las de las personas físicas. Como verán, se trata de medidas, reitero, que ya se comentaron. De alguna manera, cada una de estas, reitero, lo que busca o ese objetivo es fortalecer esta economía norteamericana. La siguiente lámina, si ustedes la observan, ahorita voy a hacer referencia a ella sobre lo que creo o cómo pienso que puede haber esta reacción de las autoridades mexicanas o del gobierno mexicano frente a esto. Es un ejercicio también que de alguna manera ya se dejó entrever sobre cuál es la tasa efectiva, ya se comentó. No debemos dejarnos llevar por el tema de las tasas nominales, sino las tasas efectivas. Aquí en un ejercicio relativamente sencillo, observarán que prácticamente la tasa efectiva, en este ejemplo en concreto, habremos de ver cada caso en particular, prácticamente tiene una misma, la diferencia eso es 1.5 prácticamente puntos porcentuales. La realidad es que no hay tanta diferencia, sino que las circunstancias o las modificaciones se darán por otro lado. Por favor. Aquí es donde viene la parte, aquí debo dar el copyright, que no sé si el mismo Pablo Mendoza, nuestro amigo, el presidente de la Comisión Fiscal del CC, con ellos tuvimos mucho debate sobre esto y con su autorización, desde luego, y porque estoy de acuerdo con esta parte como miembro también de la Comisión Fiscal del CC,
de lo que en todo caso tendría que hacer el gobierno mexicano, por lo menos analizarlo. No es que sea una receta que deba tomarse de manera irrestricta, sino por lo menos hacer ese análisis. Una de las cosas ya se comentó, ante la disminución de la tasa corporativa no podemos pensar, mucho menos en que se tenga que igualar esa tasa corporativa de personas morales. En todo caso tendrá que analizarse si se disminuye 1 o 2 puntos porcentuales. Alguien más autorizado que yo, que justamente tuvo este cargo en el SAT, Aristóteles Núñez, comentaba que 2 puntos porcentuales podrían ser algo razonable, seguramente algo sabrá sobre eso, en lo que les propone su experiencia, pero que tampoco, reitero, se tendría que tomar como una fórmula específica para seguirse, pero tendría que considerarse. Y la otra que también de alguna manera la doctora Patti López comentó, me parece fundamental, más allá si estamos de acuerdo o no en cómo resolvió la Corte este tema, la cuestión de 2014, esta reforma que sí en este aspecto podría considerarse como regresiva, tenemos que dar hacia atrás con ella, que es la deducción total justamente de las prestaciones laborales. Repito, ya no vamos a meternos al debate, la Corte ya dijo que son constitucionales como haya sido, podría otra persona de otra manera lo pronunciaría, pero ya lo hizo, ya se determinó así, pero me parece que eso no excluye, desde luego, que el Congreso, el nuevo Congreso, tuviera que analizar la viabilidad. ¿Por qué? Porque también, como se comentaba, la mano de obra mexicana, la nómina, puede resultar, sí, barata, dependerá con quién la comparemos, pero por lo menos esta imposibilidad de deducción total sí hace que se encarezca, desde luego, no solo la nómina, sino el propio, y se dé el aumento del impuesto sobre la renta. Entonces, me parece que esa sí es una de las cosas que tiene que ponerse sobre la mesa. En esta experiencia en el CCE, en la Coparmex, que tengo la fortuna de participar en ambas comisiones fiscales, es algo en lo que no hemos dejado de insistir. Esa reforma tendría que venir al traste, en mi opinión, y hay una que no me han dejado mucho meter mano, pero también incluso esta reforma que seguramente conocen ustedes, de la imposibilidad de deducir los pagos que hacen los patrones a nombre de sus trabajadores de las cuotas al Seguro Social. Es una prestación laboral, entre comillas, déjenme decirlo así, que para mí era fundamental y me tocaba verlo con muchos clientes, justamente transnacionales, que decían, oye, yo estoy dispuesto a pagarles las cuotas de seguridad social que les correspondan a mis trabajadores, para que estén mejor, para que tengan una mejor condición, y con esto no me ha tocado todavía ver que se las quiten por esta imposibilidad también, o este castigo de si las modifican no pueden deducir el mayor porcentaje que establece la ley, pero la posibilidad de hacerlo está ahí. Me parece que esas son dos de las reformas, dos de los aspectos que necesariamente deben tocarse y que en mi opinión tendrían que eliminarse. Y un tercer aspecto, que creo que ese sí no se ha comentado necesariamente, que es el de el famoso, también en 2014 establecido, impuesto a los dividendos adicionales, ese 10% adicional a la distribución de dividendos. Si queremos hacer competitivo al país, me parece que agregar esto a la tasa nominal que ya tenemos, al reparto adicional de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y luego el impuesto adicional corporativo, me parece también que por lo menos tendría que analizarse si se debe o no mantener, justamente para hablar de si queremos estar en un país que sea competitivo en esa perspectiva. Y bueno, por último, en este sentido me parece que esos son los puntos que, repito, por lo menos tendría que haber un análisis. Otro de los puntos, si vamos por favor con la siguiente lámina, y que como verán ustedes aparece ahí como aquí ya se comentó y que también hay que tener mucho cuidado. Se habla de que hay un esquema de repatriación en los Estados Unidos, propiamente no es un esquema de repatriación. Como se le ha llamado, es una repatriación ficta, es decir, porque si bien se les, en este lapso, menciona el doctor, de 8 años que pueden tener las empresas estadounidenses para pagar este impuesto de 15.5, de 8%, dependiendo cuáles sean sus activos fuera de Estados Unidos, lo es para que el gobierno norteamericano recaude justamente ese impuesto por esas inversiones que están en el extranjero, pero no se requiere o no está pidiendo que se regresen a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, mientras tú me pagues el impuesto, no te preocupes, déjalas allá, pero págame ese impuesto, genera este ingreso acá, genera mayores contribuciones desde luego en Estados Unidos y con eso va a ser suficiente. Aquí quizá lo que tendríamos que analizar es si debemos o no mantener este programa que hasta el año pasado tuvimos, la repatriación ahí sí de capitales. Repito, no estoy diciendo que lo tengamos que hacer, sino que por lo menos sean de los temas que se tengan que analizar. Ya nos dirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuánto representó ese programa, si verdaderamente funciona a propósito de esto, del fortalecimiento de los Estados Unidos como economía. Y por cierto, aquí hago un paréntesis importante.
muchos medios y muchos articulistas que me parece con un desconocimiento ciertamente de la materia fiscal han dicho que esta reforma convirtió al sistema norteamericano en un sistema territorial, y la realidad es que si nosotros tomamos la literalidad de esa palabra, y aquí hay expertos desde luego en materia fiscal, no es del todo cierta. Si nosotros entendemos por un sistema de carácter territorial aquel en el que se está desde luego fortaleciendo al país, a ese territorio tributario, sin duda que lo es. Pero si nosotros entendemos la territorialidad en oposición a un sistema global de rentas, pues desde luego no lo es. El sistema norteamericano sigue siendo también un sistema global de rentas como es el sistema mexicano. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, y sobre todo en la forma en la que se utiliza el lenguaje, para efectos justamente de generar una verdadera transmisión clara y veraz del conocimiento sobre esta materia. ¿Y aquí a qué me refiero? Quizá este sea el punto más importante de ese sistema territorial. El tema del poder traer o que se reciban los dividendos justamente de empresas en el extranjero sin la obligación de pagar ningún tipo de impuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, otra vez, trae el dinero, tráelo aquí, invierte acá, no solo intangibles, ahorita veremos que esa es una parte bien importante, sino prácticamente en cualquier tipo de negocio que tengas, si lo traes para los Estados Unidos de Norteamérica vas a tener esta ventaja. Entonces, esta parte, ¿cómo nosotros podríamos hacer frente? Y aquí, perdón que sea insistente, pero me parece fundamental, este impuesto adicional del 10%, que ojo, para que no vaya a hacer enojar a los que piensan a veces que uno es más pro empresa que pro personas físicas. Este 10% que establece la ley de renta no es para las personas morales, los dividendos que se distribuyen, es de las personas físicas. Entonces, me parece que sí tendríamos en un primer momento que luchar para que justamente este desapareciera, o en su caso fuese acreditable, porque recuerden que hoy en día es un impuesto de carácter definitivo. Y por último, para tocar esos 4 temas que me parecen que pueden ser de los más interesantes, les dejaré ahí también si requieren la presentación para que la tengan. En cuanto al tema de la deducción inmediata de inversiones, es una medida que también se está estableciendo para los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que en el caso mexicano tendríamos también que analizar si es o no factible mantener una deducción acelerada de inversiones o en una mayor medida, justamente para generar ese atractivo también en territorio mexicano. Como decíamos, así como de inmediato no se van a ir las empresas de México, tampoco van a llegar si es que hacemos unas adecuaciones o algunos ajustes sobre este punto, pero sí tenemos que ser muy puntuales sobre qué queremos, y reitero lo que decía el doctor Burrúa, tenemos que ocuparnos de esto. Las elecciones ahí están, pero tenemos que ocuparnos, y esto necesariamente tendrá que ser a partir de septiembre, que se instale la nueva Cámara de Diputados y desde luego que se dé el nuevo cambio, en todo caso gubernamental. Quisiera ya nada más, si podemos pasar las 2 láminas, Juan, por favor, y repito, en ánimo justamente del tiempo de todos nosotros, comentar algunas conclusiones que ya dejé por ahí plasmadas. La reforma de los Estados Unidos impacta en ingresos federales. Ya se dijo cuáles son los impuestos locales, cómo es que funcionan. Aquí había un dato que me pareció muy interesante que nos daba también esta persona, el ex jefe del SAT, y nos decía, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el caso del impuesto sobre la renta que pagan, por ejemplo, las corporaciones, el impuesto, los ingresos que representan a nivel federal respecto de todos los que tiene Estados Unidos, federal, de origen federal, son alrededor del 54%, ingresos de carácter local es el resto, el 46%, es decir, hablamos de una fortaleza impositiva local fuerte, es decir, que se manifiesta de manera importante, y no como sucede en nuestro país, que lamentablemente estamos esperando que la federación solucione todo a través del certificado 3.3, ¿no? Que eso también debemos entender que no es la panacea. Luego, no se afectan desde luego para Estados Unidos los impuestos estatales y locales, lo que comentábamos, y lo que señalaba al inicio, lo que busca esta reforma en Estados Unidos es dar mayores ingresos a las personas físicas y morales para que ellas sean las que muevan la economía, adelgazar el gasto público por parte de los gobiernos, y que sea la economía que se mueva a partir del dinero que tienen los elementos del fenómeno económico, que son básicamente la familia, las empresas. Aquí hay que recordar estas clases que nos dan de teoría económica sobre estos sujetos de la economía del resto del mundo, el gobierno, la familia y las empresas. Respecto a la familia y las empresas es donde se pone este énfasis.
Y bueno, también lo que hace esta reforma en los Estados Unidos es desde luego sancionar a las empresas perdedoras. Se habló de pérdidas fiscales, esto sin duda es fundamental. Lo que busca el gobierno norteamericano es tener a las empresas que justamente generen y atraerlas ahí, invertir en intangibles. Se comentó de uno de los impuestos que se establece a propósito de los pagos que reciban las empresas en Estados Unidos por intangibles, por el uso de intangibles de sus filiales. Hay un impuesto, ¿por qué? Porque lo que se busca es que se utilicen en los Estados Unidos, no que se aprovechen en el extranjero. Y eso, nos guste o no, es una decisión que tomaron y nosotros en todo caso tenemos que reaccionar de una manera distinta para ver cómo le hacemos frente. Y finalmente se habla también de unas medidas antielusión, justamente a propósito de los famosos acuerdos o de las directrices de la OCDE en materia de erosión de la base impositiva. Me parece que eso sería en todo caso lo destacable. Yo concluiría mi intervención diciéndoles que nosotros desde estos foros, desde la universidad desde luego, desde los foros empresariales, desde donde estemos, debemos insistir en esto, en ocuparnos de los temas. No podemos dejar que todos los foros hoy en día sean sobre elecciones, que sean sobre quién va a ganar y así tratar de reconstruir el país como cada 6 años. Tenemos que poner énfasis en eso y por eso desde luego aplaudo estos intentos o estos foros, mejor dicho, más que intentos, donde se analizan justamente estos temas. Veremos cómo reaccionan los candidatos ahora sí son candidatos, nadie sabíamos que iban a hacerlo, pero ya comencemos el lunes pensar que sí son candidatos y entonces esperemos que se puedan ocupar de estos temas y desde luego aquí en la universidad estaremos justamente trabajando en esto también para lograr algo por lo menos que de lo que aquí se diga se pueda tomar en cuenta. Muchas gracias y estamos también a órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, maestro Juvenal, por su participación. Ahora presento a nuestro ponente final en esta mesa, en este simposio. Él es licenciado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene una maestría por la Escuela de Derecho en Harvard, él es miembro del Programa Internacional de Impuestos de la Escuela de Derecho de Harvard, miembro del Programa de Administración Tributaria y Política Fiscal en la Escuela de Administración Pública de Harvard. Ha laborado en el Juzgado 10º Familiar y en el Juzgado 3º Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha estado en la Junta Local 3 bis de Conciliación y Arbitraje, ha participado en el Juzgado 3º de Distrito en materia administrativa, ha sido secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es profesor de Derecho Fiscal desde 1985 en la Facultad de Derecho de la UNAM y se dedica a ser un excelente abogado postulante en dicha materia. Cedo el uso de la voz al doctor Emilio Magain Barraza. Gracias. Primero agradecer al maestro por decirme doctor cuando no lo soy, así es que ya tengo un título de calidad personal y profesional. Doctora, a los miembros que han participado hoy y que me han dado el tiempo que tenemos y sus conocimientos, pues ya me facilitaron el poder hablar en este momento, más que nada proporcionando quizá algunos datos informativos de lo que sucedió con esta reforma, porque precisamente el 2 de diciembre nos encontrábamos en Estados Unidos, precisamente en un evento sobre cuestión internacional tributaria, y por ejemplo escuchamos, como decía la maestra, la doctora, que no encontró algún tipo de documento que mostrara las discusiones sobre esta reforma. Doctores, que no hubo. Los demócratas se quejaron de que una noche antes o a la mañana de la votación les entregaron el paquete de 400 y tantas hojas, ahorita digo por qué digo 85, que nunca les pudieron ver. Llegaron a la discusión a aprobar nada más, con algunas diferencias que provocaron una negociación entre la Cámara de Representantes y el Senado. Por eso no va a encontrar ese documento. Por el otro lado, a lo que se refería el doctor Burgoa, es que pues cuando presentamos su libro, el primero de ellos, si no mal recuerdo,
la página dice 485. Nos encontramos con que, pues, todos los egresados de Inglaterra, Oxford y Harvard, pues no entendíamos lo que era la realidad de México. Entonces tuve que decir que ya dejaba yo de intervenir porque no tenía conocimientos de nuestra realidad, y de ahí hemos desarrollado una gran amistad en la cual hemos platicado sobre muchos temas en la materia fiscal. La otra que me apura, lo que vamos a ver el día de hoy brevemente, es de que nos siguen llamando fiscalistas. Y cada vez que escucho esta expresión me llama la atención, porque cuando me presentan en alguna empresa dicen: aquí está mi abogado legal y mi abogado fiscalista. Si el otro es el legal, ¿qué soy yo? El demonio, pero bueno, ya que puedo decir. Y ahora que escuché fiscalista, me recordaron a la doctora Arnal Samiro, que en paz descanse, ustedes saben, la primera profesora emérita de la facultad. La última vez que la vi me dijo: Emilio, ¿te sigues dedicando al derecho impuro? No puedo decir más. Pero bueno, es parte de lo que vamos a escuchar. En este sentido, como ustedes ven el título, si podemos regresar, yo lo veo de otra forma: cómo enfrentar o hacer negocios con los Estados Unidos de América, un asunto bilateral o pieza de un rompecabezas empresarial mundial. ¿Por qué? Porque en este caso consideramos que efectivamente, como dijeron algunos de mis colegas, el problema es más profundo de lo que aparece. No nada más con nosotros el problema, sino es a nivel mundial. Ahora sí, en este caso, primer antecedente falta, que es el intercambio de información financiera que Estados Unidos obligó a todas las instituciones financieras que tuvieran negocios en su territorio a entregar información sobre los contribuyentes norteamericanos que tenían escondidos recursos en otros países. Esto fue la decisión después de que se obtuvo un resultado judicial favorable, en el sentido de que todas las empresas dedicadas a manejar tarjetas de crédito y cuyos clientes habían señalado que se cobraran con cuentas en paraísos fiscales, sobre todo del Caribe, pues ya de ahí surgió la idea. ¿Y esto a qué ha llegado ahora? Holanda en este momento acaba de firmar un tratado multilateral con 70 países para profundizar en el intercambio de información. Australia con 40. Y todo el contenido de estos tratados lo están llevando al Congreso de cada uno de sus países para que quede a nivel de ley y no de un acuerdo meramente administrativo. Porque si nos vamos a la terminología clásica, el problema es diferenciar entre un tratado y un acuerdo, que podrá ser de intercambio de información, sí, pero que sirva de fundamento para la fiscalización de contenido, sirvió de base para todo ello. Y esto con el Servicio Interno de Ingresos de Estados Unidos. Luego tenemos cómo vamos nosotros a encontrar que precisamente la OCDE, o OCDE, como algunos lo quieren pronunciar, establece la obligación en un momento dado de entrar al plan o al programa de la erosión de la base y transferencia de ingresos, a fin de fiscalizar a los contribuyentes, a las empresas, sobre todo multinacionales. El comentario cuál es: el Servicio Interno de Ingresos aceptó en este pasado mes de diciembre que tienen un plan, más bien tienen un proyecto piloto donde se están dividiendo Estados Unidos y 5 países más la recaudación de las multinacionales. Es decir, están estableciendo cuál es el impuesto que le corresponde a cada país para enfrentar a las multinacionales. En ese sentido, entonces, como ustedes podrán observar, viene todavía algo más serio de lo que estamos pensando. Luego tenemos que tomar en cuenta algo más, que en este sentido, si vamos a hablar de negocios, tenemos que hablar del Organismo Mundial de Comercio, cómo está funcionando y si realmente está funcionando. Obama podrán decir que fue un gran presidente, muy consciente, pero la realidad es ha incumplido con varios fallos a favor de México, el del atún, el del acero y otros más.
Y es más, es importante también considerar a dónde viene, en este caso, la negociación del Tratado de Libre Comercio, que también quisiera comentar, porque en este Tratado de Libre Comercio para América del Norte es importante para establecer que efectivamente nuestro principal socio es Estados Unidos, pero de ahí va a depender mucho de lo que pueda presentarse a futuro. En este sentido, se dice, bueno, ya se puede, la importación vista en Estados Unidos de automóviles fabricados en México, si se elimina el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el impuesto sería quizá de un 3% de parte de Estados Unidos a los vehículos producidos en México. Ustedes dirán, no es mucho, suena razonable, pero viene el otro. ¿Y qué pasa con las camionetas pick-up o estaquitas? Pasan por el llamado chicken tax. ¿Qué es esto? Que ahí se va a incrementar la tasa del impuesto de importación en Estados Unidos a un 23%. Esto nació en 1962 y con el tratado se eliminó. Pero, ¿qué pasa si se acaba este tratado? Se eleva y ahí sí se acaba la producción de estas camionetas, se vuelve muy cara y no lo van a lograr ya llevar a Estados Unidos. Ahí sí nos pueden pegar. Pero fíjense hasta dónde tenemos que llegar. Aquí el punto es, si vamos a hacer negocios, tenemos que entender el comercio, tenemos que entender cómo están las reglas funcionando, porque en este sentido quiere decir que no es una cuestión meramente fiscal, que es la punta de lanza de las negociaciones, no me queda la menor duda. Pero podemos encontrar en este sentido que precisamente en el llamado la estrategia de seguridad nacional, ahí está la base de esta reforma. Porque, aparte de que digan que va primero a América, como dice Trump, también es cierto que en este caso, si nos vamos a ciertos apartados de este plan, de esta estrategia, se establece primero que tienen que negociar con aquellos socios que según ellos no han sido del todo leales con Estados Unidos. Se tienen que modificar las reglas en materia de comercio y en este sentido seguir trabajando pero bajo otras condiciones. Y en ese sentido, vean ustedes la importancia de ir viendo no nada más el mercado norteamericano, tienen el Brexit, es decir, en este caso, la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, que están muy, muy callados. No han explicado todavía hasta dónde quieren llegar. Y en ese sentido, si estamos hablando de abrir otros mercados, pues vamos a ver qué nos sucede, en este caso, con mercados como puede ser Inglaterra y además la Comunidad Económica Europea. Entonces, el problema es más complejo de lo que estamos nosotros pensando. En ese sentido, es cierto, en este caso podemos encontrar ciertos aspectos que inclusive van a llamar la atención. Escuché de la fortaleza de los impuestos estatales y locales americanos. Un día en un curso que tomamos allá, por alguna razón fui invitado y aprobado sin yo pedir. Esa invitación y esa aprobación eran puros funcionarios fiscales de diversos países del mundo. Se le hizo la pregunta al jefe del Servicio Interno de Ingresos de Estados Unidos de por qué no aprobaban un impuesto al valor agregado a nivel federal, y la contestación me sorprendió. Aquí escuché la que conocí, la académica. ¿Cuál era la práctica? No tienen control del efectivo. Admitido. Entonces, como ven, hay muchos problemas que no estamos percibiendo. Y en ese sentido, el problema es cuál es la mentalidad entonces del americano, realmente. Cuando Richard Nixon tuvo el problema del Watergate, la recaudación en Estados Unidos, es cierto, se bajó y lo admitieron en ese momento los funcionarios, porque en ese momento también estábamos nosotros allá con ellos colaborando. Entonces, el problema es más grave. Bien, en ese sentido, continuando, en ese sentido, también, ¿qué tenemos? Bueno, por un lado, el nombre de la, digamos, de la ley me gusta mucho porque dice que en este caso es
una ley que reduce los impuestos y promueve el empleo, y hay empleo. Ya somos los primeros beneficiados que estamos aquí. Ya estamos dando opiniones y damos en un momento dado esa consultoría, y ya Trump creo que pensó en nosotros, y ya estamos en ese punto de tener un empleo gracias a él. En ese sentido, también de lo que mencionaba, es cierto, fue James Tobin el que escribió el libro del Supply Side of Economics. Y si es cierto, fue en 1983 cuando era cuando estaba yo ya estudiando, así es que unos pocos años atrás. En ese sentido, como ven ustedes, va dándose toda esta secuencia que nace con la red de tratados que Stanley Sorry, en aquel entonces con la organización, es decir, con la ONU, los fue implementar. Y ese es otro de los problemas que tenemos que enfrentar. Escuché que no había problemas con los impuestos locales, estatales, no afectaban ahí. Los residentes de California ya están preocupados. Con la nueva definición que quieren implementar de lo que es ingreso a nivel federal, les van a quitar, a reducir el acreditamiento que pueden hacer del impuesto estatal para efectos de impuestos de la renta federal. Y esto les va a traer un incremento que ya están hablando de millones de dólares. También es otra cosa que tenemos que ir analizando, que por cierto ahí también nosotros hacemos lo nuestro. Tenemos un impuesto celular en el impuesto al valor agregado. Es a los ingresos y el otro es a las enajenaciones, importaciones. ¿Qué tiene que andar haciendo ahí? ¿Qué no será que están buscando evitar el tratado para evitar la doble tributación del impuesto a la renta y se están yendo por otro lado? California lo tiene también. Ya todos los tiramos, ¿no? Somos buenos. Ya en la BEPS, pues aquí también les puedo comentar, Estados Unidos dijo sí, estamos de acuerdo, vamos a trabajar en este programa con la OCDE, pero vamos a defender a nuestras empresas. ¿Qué formas de solución de controversia se van a dar aquí? Uno, determinado en los tratados por autoridad competente, y México ya aceptó lo que no quería al principio, pero ya lo aceptó, arbitraje. Y el problema es cuántos abogados dedicados a la materia tributaria hay en México para que puedan actuar de árbitros. Traemos ese problema serio. ¿Quién nos va a defender? Luego, en este caso, también hasta dónde podemos nosotros pensar en lo siguiente. Me decía precisamente Raúl, y es cierto, el doctor Raúl Rodríguez Bobar, este tema es de muchas aristas. ¿Cuál? Cada vez que haya una disminución de un impuesto en otra región, que ya pasó en Irlanda, España ya lo está reclamando a sus contribuyentes, hay una competencia desleal. Y entonces el problema ahorita con Google, con Microsoft, todas esas empresas enormes, ¿qué sucede? Están viendo cómo van a tener que devolver el dinero y pagar unas multas cuantiosas. Por eso les digo, todo este tema afortunadamente nos da empleo en diversos ambientes, cada quien a su nivel, y seguimos en lo mismo. Luego, se está hablando de devolver el dinero. Ahí ya más yo quiero hacer un comentario. Es cierto, eso viene del subcapítulo F que nació en los 60 y nació con el fin de que todos los dividendos o ganancias que obtuvieran las empresas norteamericanas se quedaran en el extranjero para poder competir debidamente contra las empresas residentes de los lugares donde estaban y no pagaran impuestos. Se vino paulatinamente y con Obama se vino ya reduciendo ese beneficio. Y ahora Trump lo quiere traer. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el problema para nuestro país? ¿De dónde va a salir el dinero? Primero, si las empresas norteamericanas lo tienen aquí y está invertido en activos o en otro tipo de inversión, el problema es ¿y cómo van a obtener el dinero, los dólares, para mandarlo a Estados Unidos? ¿Van a pedir prestado? Y si piden prestado, los intereses serán reducibles, que como antecedente ya se vio que cuando había que repartir dividendos en las empresas, se solicitaba un préstamo y el fisco cuestionó la deducibilidad de los intereses. ¿Nos van a volver a hacer lo mismo? Ese
Si la empresa tesorera del grupo está en el extranjero, ¿de dónde va a salir el dinero? En el caso de México, antes de que se me pase, ¿de dónde saldría? Tendrían que comprar dólares y el Banco de México los va a tener que, digamos, proporcionar a través del sistema bancario o del sistema financiero. ¿Dónde van a quedar nuestras reservas? Esto es para el año próximo. La empresa Cisco, que es una multinacional, está pensando ya en que seguramente va a tener que ver cómo le hace con 6.500 millones de dólares. No más digo, no sé si hay algo aquí de ellos en México, lo que puedo pensar es, ¿y de dónde va a salir esos dólares? Eso no lo hemos visto todavía. Tenemos que analizar todos los efectos que pueden venir. ¿Seguimos? Aquí vean ustedes precisamente el problema de los aranceles que en un momento dado tenemos como la nación más favorecida. Entonces el problema es cómo vamos a quedar si el Tratado de Libre Comercio desaparece o qué modificaciones tiene. El primer punto ahorita es esperar a ver en qué acaba esa negociación para ver el efecto fiscal. No anticiparnos, porque hay que considerar globalmente cómo va a quedar el comercio de México. Continuamos para el tiempo. Les decía, no nos han cumplido el atún del acero. Seguimos. Y en este caso, como ven, es una cuestión de seguridad nacional, como nos lo está diciendo en este caso el plan o la estrategia de seguridad nacional. Y vean cómo dice, Estados Unidos no actuará de manera ciega ante violaciones, trampas y agresiones económicas. Y es ahí donde entra el ámbito fiscal. En este caso, en las operaciones internacionales tienen muchos problemas. Para empezar, ¿cómo vamos a interpretar ahora los tratados internacionales en materia tributaria? Si la realidad económica en la que fueron aprobados es distinta a la que se está planteando. Y en este caso, si es bien cierto lo que dijo el doctor, bueno, podemos hablar de territorio, pero si estamos hablando de residencia. Y en este caso, la interpretación que, por ejemplo, está dando España a este término mediante decreto real, donde todos los ciudadanos españoles tienen que manifestar de dónde son residentes fiscales, está tratando de ver que todo el mundo está buscando atraer a sus ciudadanos, a sus nacionales, para pagar los impuestos. En este sentido, Irlanda, que dio estímulos fiscales, les decía hace rato, se decretó que era competencia desleal, y ahí viene algo muy sensible, muy delicado. Aquí, cuando hablamos de un juicio de lesividad, hablamos de un acto de autoridad. En Europa acaban de modificar sentencias definitivas, no actos de autoridad. Imagínense que nos cambien sentencia, que ya quedó firme, y nos digan, estuvo mal, ahora devuelve el dinero. Entonces, ¿qué seguridad jurídica vamos a tener a nivel internacional en todos estos temas? Así es que, como ven, viene esto. También quieren atacar precisamente lo que escuché, hay una nueva interpretación de lo que es el ingreso global de intangibles, y lo que se está viendo es que ese impuesto a lo mejor no es tan alto y no va a lograr atraer lo que quiere el gobierno norteamericano. Lo pueden dejar allí afuera. ¿Y cómo? Porque forma parte de la actividad empresarial de una empresa. Si ustedes observan cómo se conforman o integran las empresas norteamericanas e inglesas en México, bajo el tema o la forma de sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque esto se decidió hace años por el Tribunal de Impuestos de Estados Unidos, en el sentido de que a través de esta forma se considera que forma parte de la empresa en el extranjero, en Estados Unidos y en Inglaterra, y su resultado fiscal puede englobar la actividad en México. Por eso es interesante lo de las pérdidas, porque antes era de todo lo que hacían en el mundo bajo esta forma, y ahora se los quieren reducir. Van a tener que pensar qué pueden hacer. Luego, también quieren, en este caso, ver lo de ciertas operaciones internacionales en el sentido de ver cómo se va a pagar el impuesto, que es, en este caso, las operaciones híbridas. ¿Qué son estas? Aquellas donde en un lugar puede ser un gasto deducible, en el otro no, pero tampoco es ingreso, en fin,
todo depende del manejo que hagan las operaciones en el ámbito internacional. Entonces, ese tipo de ventajas se va a buscar reducir también con esta reforma. No sabemos hasta cuándo. ¿Por qué digo eso? Lo fui dejando. Porque la reforma en realidad el impacto no es ahorita, es para el año próximo, 2019, ya que tengan los resultados de las empresas. Entonces, Estados Unidos, en este caso, lo que ha prometido es una serie de reglas generales que espera, pero por un lado, eliminar alrededor de 400 y tantas y promover algunas nuevas como guía para la aplicación de la reforma. Están pendientes todas ellas. En ese sentido, entonces, el punto que podemos llegar es también al otro, ahorita no señalé aquí, el costo. ¿Cuál va a ser el costo de las operaciones internacionales? Es un tema muy importante para los contadores, muy complicado determinar el costo. Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo? Escuché el rechazo a la deducción de los ingresos exentos de los trabajadores. Y yo digo, ¿para qué pelear la inconstitucionalidad si en el artículo 46 establece que para industrias y para empresas de servicios forma parte del costo en las remuneraciones al trabajo personal subordinado y no hay diferencia? La limitante está en las inversiones, donde tiene que ser a los porcentajes que establece la propia ley. Y entonces, si en una parte limita y en la otra no, ahí está la reducción a través de ese costo. Y es a donde venimos ahora. A nivel internacional, ¿cuál va a ser la cadena de los proveedores? Walmart. ¿Y a qué punto llegamos? Comercio electrónico. ¿Quiénes son los proveedores de todas estas empresas? Como puede ser Walmart, Amazon. En ese sentido, tienen diversos proveedores y el problema es de dónde viene el costo, cómo se determina ese costo y en qué lugar se va a pagar el impuesto y sobre qué cantidad. Todavía no lo saben. Y luego, si ustedes empiezan a ver nuevas formas de inversión, quiero saber dónde va a estar el costo, los derivados. Hay una laguna tremenda en nuestra ley de impuestos de la renta sobre el procedimiento para determinar el ingreso que provienen de estas formas de inversión. ¿Y qué va a pasar con el Bitcoin? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a evaluar esa moneda encriptada? También lo están analizando, hay mucho problema y por eso entonces, como ustedes pueden ver, yo nada más lo único que podría ampliar a lo que dijeron mis colegas es eso, la complejidad que viene en el entendimiento de lo que es un negocio. Porque no nada más es materia fiscal. La materia fiscal es la punta lanza para ver lo que cada país quiere quedarse. Pero, es decir, de la participación de la recaudación de sus empresas y de las multinacionales. Y ya lo están negociando. Entonces, en este sentido, creo yo que hablar efectivamente tiene un problema. ¿Cuál? El lenguaje. Cada vez que hablamos sobre estos temas y lo hacemos con abogados o contadores extranjeros, el problema es entendernos. ¿Por qué? El inglés. ¿Cuál es el significado que les damos a las palabras? Muchas veces, al estar hablando, inclusive en español, con gente dedicada al área fiscal de las empresas en otros países, tenemos problemas de comunicación, parecemos teléfono roto, porque cada quien tiene su propia definición. Y nos llevamos un buen rato adecuando cuál va a ser la amplitud del significado que le damos a cierta disposición tributaria para poder después entender. Así es que esa es parte de lo que estamos analizando y de acuerdo con lo que nos decían. Y pues la verdad, digamos, podríamos pasar a otro punto, a la segunda, que es una cura esta. En el artículo 89 de nuestro Código Fiscal de la Federación se establece que si damos una indebida asesoría podemos ser multados. Que si señalamos ahí que el fisco no está de acuerdo con nuestra opinión, o señalamos el criterio no vinculativo que puede aplicarse, ya evitamos la infracción y la multa.
En Estados Unidos, aquí está la disposición más o menos traducida, en la cual cualquier persona que conspire contra los Estados Unidos de América o sus agencias, y en este caso entra la fiscal, podrán ser acusados de delito fiscal en Estados Unidos. Un abogado inglés ya sufrió esa consecuencia a través de una negociación que hizo con Nigeria, todo legal, pero el ánimo ¿cuál era? Defraudarles. En este momento, el día 6 de diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos recibió los argumentos orales sobre lo que es una conducta culposa o dolosa. Está pendiente de que salga la resolución, la sentencia, para saber hasta dónde va a llegar esas expresiones en relación con este tipo penal. Entonces, como ven, efectivamente, Estados Unidos está tomando el liderazgo para efecto de hacerles negocio, para hacer negocio con ellos. Eso es lo que necesitamos. Entender primero cómo quedan las reglas de comercio y de ahí partir a una reforma fiscal en México que en un momento dado, pues yo espero que no se vaya a dar lo que se pensó hace 6 años. Hace 6 años hubo un candidato no sé quién que dijo: ya no vamos a hablar de contribuciones, vamos a hablar de aportaciones. Ahora acabo de escuchar que quiere una constitución moral, donde queda la jurídica, y las contribuciones que van a desaparecer y quedan como aportaciones, sin control constitucional. En fin, como ven, yo nada más agrego esto, la preocupación que tenemos, y para concluir lo que observo es que si no entendemos toda esta, digamos, red de tratados comerciales, tributarios y de todo tipo, el problema es que podemos caer en un caos jurídico internacional que nos va a costar mucho trabajo entenderlo ya después. Así es que el trabajo que les queda es, a ustedes les va a tocar mucho de esto, ya nosotros como se, bueno, yo, aquellos sí todavía, pero la cantidad de trabajo que se viene y de entendimiento de lo que es el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Emilio Margay. Y finalmente, ya para concluir este simposio, no me resta más que agradecerle a todos ustedes su presencia, agradecerle la presencia de nuestros ponentes, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, su dirección y organización, a la maestra Patti López Padilla, al maestro Juvenal Lobato, al doctor Carlos Burboa y al maestro Emilio Margay por sus aportaciones el día de hoy. Y como domingo en misa, solo el aviso parroquial es que estén al pendiente de nuestros próximos eventos. El día 7 de marzo vamos a tener una mesa respecto a la economía, la justicia y las políticas públicas en materia de igualdad de género. Dentro de los múltiples ponentes que tendremos nos acompañará la magistrada Zulema Morri del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidente de la Comisión de Igualdad de Género. Les recomendamos también que nos sigan a través de redes sociales en la página del Seminario de Derecho Administrativo Turno Vespertino de la Facultad de Derecho, donde estaremos dando puntualmente toda la información a nuestros próximos eventos.